Bienvenido a Bonsai al Día, bienvenido al 2026, un año que promete muchas cosas buenas, promete grandes congresos, como el congreso que tenemos en Brasil, algo que ya nos estamos preparando para todo ese espectáculo, esa vibra que todo está empujando a nivel de que Carlos ya está haciendo todos los pormenores para que tengamos la mayor experiencia que hayamos vivido dentro de un congreso. Ya están saliendo la lista de los invitados y cada vez se está poniendo más interesante toda esta propuesta. Bueno, también decirle que ya está en el canal de YouTube, están todas las entrevistas, o la mayoría de entrevistas que se han hecho desde el inicio de Bolsa al Día para que puedan ver cada una de las que se perdieron y las que vieron, las puedan volver a repetir y que, como mencioné alguna vez, que esto sea una parte, una biblioteca de cuando quieran saber de algún tema o recordar alguna técnica, vayan a una de las personas que han tocado eso y ustedes van a encontrar la respuesta de lo que están buscando. Hay, bueno, ya hay muchas personas que han participado un año y otros años. Ya se nos está viendo como lo que cada vez nos estamos poniendo más bonitos, qué sé yo, qué puedo decir, ¿verdad? Digo yo, a través de los años, porque ya vemos, hay entrevistas del 2024, ya estamos en el 2026, ya van pasando los tiempos y el conocimiento sigue llegando. Lo invito a que comparta el link del canal de YouTube y que cada vez inviten a más personas a que sean parte de lo que es FELAP para que este movimiento siga creciendo. Y claro, seguimos unidos por una pasión. Hoy tenemos algo muy importante, muy interesante para empezar el año, es que vamos a hablar de literati. Vamos a comenzar con una técnica que es el literati. Y para eso, nada más y nada menos, convocamos a Carlos Iván de Puerto Rico, el nuevo talento que representará a Puerto Rico en el Congreso de PELAP 2026. Y lo invitamos a que él nos desarrollara un tema. Y el tema que ha elegido me parece fascinante. Le doy la bienvenida a Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias por estar presente. Muchas gracias, Víctor Liriano, ¿verdad? Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí conectados. Gracias a FELAP, ¿verdad? Latinoamérica por darnos la oportunidad, ¿verdad? De nosotros como nuevos talentos, ¿verdad? Poder comenzar a tener nuestro desarrollo, ¿verdad? Que creo que es el fin del programa de FELAP de nuevos talentos. Saludos a nuestra presidenta Yanira y a muchos de mis maestros que son los que poco a poco me han guiado, ¿verdad? Hacia esta oportunidad, como Carlitos Morales, que lo veo por ahí conectado, César, Amavi Bonsai, José O, lo vi por ahí, ¿verdad? Saludos, mi respeto siempre a todos, mi respeto a cada uno de los maestros, ¿verdad? Esta noche vamos a tener un tema un poquito, ¿verdad? Dinámico con el estilo de Bonsai Literario Bunjin. Espero que sea de su agrado. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de lo que es lo del nuevo talento y todo eso, pero ahora iniciamos para desarrollar el tema. Adelante. Vamos allá, vamos a compartir. A ver, lo ves, Víctor. Sí, sí, se ve perfecto. Buenas noches, ¿verdad? El tema que Víctor se nos acercó y nos hizo la invitación y, ¿verdad? Decidimos trabajar con el tema de Literati. Es un tema que a mí me agrada mucho, ¿verdad? De la manera en que se trabaja, en que los árboles se desarrollan, ¿verdad? En la naturaleza. Vivimos en una isla en el trópico, acá en Puerto Rico, ¿verdad? Bien montañosa y hay mucha zona costera donde los árboles tienen que vivir en climas hostiles para poder, ¿verdad? Tener su desarrollo, poder vivir, poder hacer su fotosíntesis y alcanzar los rayos del sol, tienen que pasar por muchas formas, ¿verdad? Y por eso siempre, ¿verdad? Es uno de los estilos que más me ha gustado. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre él, un poquito de historia, un poquito de lo que debe ser el bonsai, ¿verdad? Eh,
Y comenzamos con el estilo de bonsai literati, ¿verdad? Quise traer alguna información acompañada de alguna foto. Y comenzamos, dice que un bonsai literati, también conocido como bunjin, es un estilo de bonsai que se caracteriza por su apariencia minimalista y elegante, ¿verdad? Es un árbol sencillo, poco follaje, pero debe ser un árbol que represente carácter de vejez. Debe ser un árbol, ¿verdad? Que su follaje esté la mayor de las ocasiones en la parte final de lo que es el ápice del árbol, ¿verdad? Y ahí seguimos con este estilo. Este estilo se inspira en los árboles que crecen en condiciones difíciles, ¿verdad? Como nos vemos, yo creo que siempre le digo a los compañeros, ¿verdad? Nuestro mejor maestro es la naturaleza. Poder sentarnos a observar, a mirar la creación de Dios, ¿verdad? Cómo estos árboles tienen que sobrevivir entrelazados entre muchos árboles superiores a ellos para poder alcanzar los rayos de la luz del sol. Como en las laderas de montaña, donde deben competir por la luz y los nutrientes. Son árboles que tienen, que luchan su día a día para poder sobrevivir, ¿verdad? El literati debiera ser, ¿verdad? De tronco delgado y contorsionado. Muchos hablamos de 9 vueltas, de 11 vueltas, 12 vueltas. Yo creo que debe ser, creemos que es un árbol que debe ser elegante, ¿verdad? Con varios movimientos, que es lo que lo hacen llamar la atención. Los árboles tienen troncos delgados que a menudo se retuercen y curvan de manera inusual, ¿verdad? Ellos se retuercen y curvan de la manera inusual buscando la luz solar, buscando protegerse para poder sobrevivir dentro de la naturaleza. Nosotros, pues quizás nos topamos con árboles de troncos pequeños, troncos finos, quizás rectos, alargados, ¿verdad? Y entonces nos ayuda a poder llevarlos, a poder darle, moldearlos, a poder formarlos eh, con el alambre, ¿verdad? Y con las técnicas del bonsai. Como hablamos, dice, la mayor parte del follaje se encuentra en la parte superior del árbol, dejando el tronco mayormente desnudo, ¿verdad? El follaje debe estar siempre en la parte superior del árbol, como les expliqué ahorita, exponiendo su tronco, sus contorsiones, sus vueltas, y ahí, ¿verdad? Vamos a seguir observando y creando un buen árbol, un buen bonsai del estilo literati. Dice que la simetría en el estilo literati, el diseño rompe con las normas tradicionales de simetría y equilibrio, creando una apariencia única y artística. Yo, en mi opinión, este es el estilo más libre que podemos tener nosotros los artistas del bonsai, ¿verdad? Que diseñamos. Eh, es un estilo que nos permite volar la imaginación, poder crear a nuestra manera, ¿verdad? Y poder crear asimilando la naturaleza, que debe ser nuestro guía, ¿verdad? Pero podemos crear un balance, unas proporciones, eh, donde la ilusión, ¿verdad? Donde llega la musa, donde llega ese momento, que la ilusión pueda creer y podamos llegar a lo que soñamos en algún momento, a lo que plasmamos en un papel, a lo que plasmamos en una pizarra, ¿verdad? Que podamos desarrollarlo. Yo creo que es el estilo más abierto, más open para nosotros los bonsaístas y por eso vemos tanta variedad de árboles literati, ¿verdad? Que es lo que, no, lo que me gusta a mí, ¿verdad? Que todos tienen algo distinto, todos tienen una apariencia artística y se ve el trabajo de cada artista, de cada bonsaísta, plasmado en cada uno de ellos de muchas maneras distintas. Es un árbol muy bonito para apreciar. Seguimos, dice simplicidad y naturalidad. Se busca una estética simple y natural, evitando adornos innecesarios, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos, ¿verdad? De acuerdo al artista, de acuerdo a quien crea la obra. Yo digo que somos, lo que tenemos somos, nosotros pintamos obras vivas, trabajamos con seres vivos, ¿verdad? Que sienten y padecen, ¿verdad? Ellos absorben nuestras energías, ellos nos transmiten energía. Y yo siempre creo en eso. Cuando vamos a trabajar los árboles debemos de estar en agrado, agradecidos de ellos, agradecidos de Dios por permitirnos tener naturaleza a estos pequeños espacios. Entonces aquí dice que se busca una estética simple y natural. Eh, Hay que observar, vuelvo y le repito, el mejor maestro es la naturaleza, ¿verdad? Creamos, me gusta crear bonsáis que asimilen bastante, ¿verdad? Que parezcan lo más natural posible.
evitando que la mano de nosotros se vea muy marcada en ellos. Eh, y evitando adornos innecesarios. El bonsai debe tener, esto para mí yo creo que es muy importante cuando a la hora de crear un bonsai, ¿verdad? Porque si creemos que la copa de nuestro árbol es pequeña, debe ser en la parte superior. Muchas veces una rama muere o matamos una rama para hacer un gin, para hacer. Debe ser algo pequeño, algo sencillo, algo suave, no tener una rama, ¿verdad? Que sea, que supere las larguezas del árbol, los tamaños de nuestro árbol, ¿verdad? Me gusta crear el árbol, crear la estética simple y crear los trabajos que le hagamos, el chari, lo que se le haga, ¿verdad? Que sea de una manera pequeña, ¿verdad? Que vaya en asimetría con el árbol, que vaya acorde con el árbol. Es una de las cosas que siempre a la hora de crear un bonsai literati, ¿verdad? Me gusta tener en cuenta, bien en cuenta, qué vamos a dejar, qué vamos a quitar, ¿verdad? ¿Dónde va a ser mi copa? ¿Dónde yo voy a hacer la talla? ¿Dónde vamos a trabajar, ¿verdad? Con lo que lo vamos a adornar para darle la apariencia, ¿verdad? Además de natural, tenemos que crear ese carácter de vejez para que cuando el árbol siga madurando, ¿verdad? Siga creando ese carácter de vejez a esta pequeña escala. Eh, Dice, bonsai literati es una forma de arte que permite mucha libertad creativa. Eh, yo creo que es el estilo más abierto, ¿verdad? Desafiando las reglas tradicionales del bonsai, ¿verdad? Para crear árboles que parecen haber sido moldeados por la naturaleza y las adversidades. Volvemos a lo que es el diseño, a lo que es la creación de estos árboles. Debemos crear árboles, ¿verdad? Con carácter, con asimilaciones, ¿verdad? A lo que son los árboles en la naturaleza. Nosotros aquí tenemos los mangles que tienen que sobrevivir en esas áreas costeras sin agua, que lo que le cae son cuando las olas rompen, entonces ellos tienen que seguir buscando, creciendo entre las enredaderas para poder subsistir, ¿verdad? Eh, y entonces la mano de nosotros como bonsaístas debe ser, a ver, debe ser suave, debe ser que se note lo menos posible, ¿verdad? Que esa mano, igual que en los otros estilos, pero en este estilo hay que crear un árbol, ¿verdad? Porque sabemos que son árboles delgados, no son árboles con unos troncos exorbitantes, ¿verdad? Y completamente anchos para poder disfrazar, ¿verdad? Unos jeans o un chari o unas cicatrices que se le hagan a esos árboles, ¿verdad? Tienen que ser en tamaños, ¿verdad? A estas escalas. Aquí tenemos un ejemplo de una trinitaria que a mí me gustó mucho. Ya ahí vemos el carácter, el follaje, las contorsiones, las vueltas que ella tiene, ¿verdad? La madera muerta que tiene, los cortes que sufrió, las ramas que murieron, ¿verdad? Por los efectos de la naturaleza, quizás por el viento, la obliga a moldearse de esa forma, ¿verdad? Vemos un pino a mano derecha que es sumamente espectacular, el carácter de vejez que crea esa corteza y ven que es una corteza simple, es algo sencillo, donde podemos apreciar y ver en ese tiesto, en esa maceta, en ese poco profunda que está, podemos ver desarrollo de ese árbol, ¿verdad? Tan espectacular que tenemos ahí y que nos refleja ese carácter de vejez, ¿ves? Vemos ahí claramente que el follaje casi siempre está en la parte superior del árbol, en el ápice. No tenemos ramas, ¿verdad? Por lo tanto, bajitas, aunque sí en algunos árboles, ¿verdad? Que crean literati con unas ramas en escalas y también siguen siendo literati, ¿verdad? Eh, Como les dije, esto es el estilo más libre que podemos trabajar, es el estilo donde podemos dejar que la imaginación crezca, que la imaginación vuele, ¿verdad? Y podamos desarrollar lo que llega en ese momento, a esa ilusión, nosotros como artistas, poder plasmarlo en un árbol, recordando que es una obra de arte viva, ¿verdad? Que siempre están en crecimiento y tenemos que tener siempre en cuenta todas estas cositas. Eh, Aquí estamos, ¿verdad?
tratando, ¿verdad? De seguir cada día, de mejorar en el arte del bonsai, ¿verdad? Y de crear estos estilos literati y seguir aprendiendo. Yo en mi colección tengo muchos, es uno de los estilos que más me ha gustado, ¿verdad? Y siempre, como yo comparto con los compañeros, ya los me dicen, no, Carlitos es el de los literati, ¿verdad? Me gusta trabajarlo, me gusta desarrollarlo, me gusta crear porque nos permite expresarnos lo que queremos desarrollar. Yo creo que hasta aquí está el PowerPoint, Víctor. Quise traerle una información, ¿verdad? Sencilla para que quede grabada ahí, para que puedan, ¿verdad? Observar y mirar en el mismo PowerPoint en donde quede grabado, ¿verdad? Y tenemos, cuando vayamos a crear, tener parte ¿verdad? De información que a veces buscamos y buscamos cuando nos toca crear, los que nos gusta leer algo. ¿Cuáles especies son las que más te gusta trabajar en Literati? Nosotros aquí nos complace, ¿verdad? Trabajar en Literati, las trinitarias, las bungambilias, los mangles botón y las ristias religiosas. Es un árbol bien fuerte que resiste a todo trabajo, ¿verdad? Al igual que los ficus. Esas cuatro especies son las más que nos, ¿verdad? Que nos llaman la atención. Aquí en el trópico podemos escoger varias especies, ¿verdad? No podemos decir que tenemos un pino gigantesco en el estilo de hidrati porque sabemos que por el clima, ¿verdad? Pero me gusta Ujú. trabajar mucho con los ficus, los retusas, el ficus nerifolia, la ristia religiosa y las bungambilias, las trinitarias, ¿verdad? Que la que está en la parte de atrás hay un ficus retusa y hay una trinitaria ahí de fondo. El que tú tienes ahora en pantalla es una preña. No, ahí hay una trinitaria. No, la que está en la presentación, ese. Esta no, esta es una presentación, es un árbol de internet. Eso parece, Ah, esa ok. parece una prenda, sí, esa parece. Parece una preña, sí. Sí, sí, esa es una prenda, esa parece una prenda. Parece una preña. Ahí podemos apreciarla, ¿verdad? Es un árbol que tiene, ¿verdad? Bastante follaje, con unas buenas caídas. Es un árbol espectacular. Sí, 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 se ve Eh, espectacular. Recordando, ellos deben de estar, ¿verdad? El literati debe, la mayoría de las veces en un tiesto redondo, ¿verdad? Se utiliza para ellos de poca profundidad. Ah, esa es una de las condiciones. Esa es una de las condiciones para uno presentar un buen álbum, ¿verdad? Que vaya acorde con lo que es. Ellos es bueno presentarlos en una maceta, en un tiesto redondo, ¿verdad? Es lo que se usa el 90% de las veces, y bajita, de poca profundidad. Eso le crea, puedes exponer más, ¿verdad? Las raíces. El bonsai literati debe tener una buena base. Él nace de una buena base, de raíz, de un buen nevari, ¿verdad? Que él pueda verse que está sujetado, que esté con firmeza dentro del suelo donde él está. Es otra de las características que también me dejo guiar. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a una parte de comentarios, entonces, y preguntas. Hay algunas personas más que quiera aportar o preguntar con relación al tema. Abrimos los micrófonos. Dicen eh, ¿cuál es la característica de la maceta para tomar en cuenta? Debe ser una maceta redonda, ¿ves? La mayoría de las veces, o alada, pero que sea bajita, ¿ves? Depende del estilo, el tamaño del árbol, debe ser una maceta de no más de 2 pulgadas de profundidad, ¿ves? Todo va a depender de lo que, Todo va a depender del del árbol que volumen del tengamos, árbol. del árbol que tengamos en las manos para trabajar en ese momento, correcto, Sí. correcto. Porque sobre todo lo más importante es que las raíces puedan estar estables y que puedan estar, pues Que según ella, el árbol es el tamaño de la maceta. que ella Eso, pueda sujetarse, es la cosa, es la cosa. sí, hay incluso unas tablas
para dimensionar esa parte. Sí, hay unas métricas, hay unas métricas. Dice, me refiero al ancho o largo, dice Jaime. Bueno, volvemos, depende lo que, ¿verdad? El árbol que tengamos, el nevar y el sistema de raíces, la radiculación de raíces que tenga es lo que te va a permitir usar el tiesto adecuado. ¿Ves? Sí, Aquí lo importante es salvaguardar, ¿verdad? La salud de nuestro árbol. eso es una parte importante, porque, Sí, 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 perdón. muchas veces vemos estos árboles espectaculares en esa foto, ¿verdad? Y es que sacan, ponen esos árboles en esos tiestos para alguna exhibición o para alguna foto y después ellos vuelven a estar en un tiesto con mayor, ¿verdad? Con mayor profundidad para salvaguardar la especie. Perfecto. Si gusta, puede dejar de compartir pantalla para Ok, entonces dar participación. Levantó la mano Cecilia. Adelante, Cecilia. Hola Víctor, hola Carlos, perdonen que no ponga cámara. Quería Ok. consultar desde tu punto de vista, Carlos, sí. ¿cuál debería ser el alto de un literati o la longitud de su tronco, tomando en cuenta el ancho de la base del mismo? Y también me gustaría saber qué opinas con respecto a que si un literati, independiente de su tamaño, debería sí o no tener conicidad a lo largo de la línea del tronco. Sí, para crear un buen árbol, ¿verdad? Buenas noches, para crear un buen árbol debe tener una línea de conicidad. Eh, y yo creo que en el bonsai literati, de acuerdo a su base, a su altura, no hay tamaño. Es el diseño que nos permite, ¿verdad? Con mayor libertad, poder crear el árbol que queramos crear, el estilo que queramos llegar a tener un literati. Yo entiendo que no debo tener medidas. Lo que sí debe tener una buena conicidad y marcada, ¿verdad? Y un buen sistema de raíces, de radiculación para que el árbol aparenta tener carácter de vejez, ser un árbol, ¿verdad? Que se sostiene por sus propias raíces. ¿Ves? Porque no queremos crear un árbol literati con vueltas y entonces cuando tú lo mires del entorno donde él sale, sea igual de fino que su tronco, ¿verdad? Queremos ver una buena base de un árbol, que él sepa que se está sujetando, aunque él vivió en condiciones fuertes, difíciles, ¿verdad? Él tiene buena raíz para sujetarse y aguantar todas esas contorsiones y esas vueltas que él está buscando para sobrevivir, ¿verdad? Bueno, continuamos. ¿Quién más? Adelante. Hola Víctor, hola a Hey, todos. adelante, Lorenzo. Aprovechamos para mandarles un saludo, un abrazo y bueno, pues éxitos y que se cumplan las metas de este año. Como dices, hay mucha actividad para este año. La pregunta es muy relacionada con lo que comentó ahorita la compañera. Es si existen proporciones, Carlos, entre la altura del tronco con respecto a la copa. He visto algunos ejemplos de literati que básicamente son el tronco muy alto, delgado y con muy poco follaje arriba. No sé si haya reglas de proporción en cuanto a tronco follaje. Esa sería la pregunta. El bonsai mayormente literati lo vamos a ver, ¿verdad? Con un tronco limpio, ¿verdad? Que se supone que el follaje esté mayormente en la copa del árbol, ¿verdad? La mayoría de las veces. Eh, Vuelvo, yo creo que en mi entender, ¿verdad? El bonsai literati te permite crear tu propio estilo, tu propio diseño, tu propia, ¿verdad? Obra de arte para tú tener el deleite, siguiendo, ¿verdad? Los principios básicos de las reglas del bonsai, ¿verdad? Donde debemos saber que tenemos raíces, que tenemos que tener conicidad, que tenemos que tener un buen balance y una buena proporción, ¿verdad? Escuchamos muchas veces que la copa del literati no debe salir del tiesto, ¿ves? Debe ser del mismo ancho de su tiesto. El literati es un estilo bien libre, bien liberal, bien abierto, ¿verdad? Vemos unos que son las caídas más largas, vemos unos que tienen varios steps, varios pisos, ¿verdad? De mano, según a mitad del tronco hacia arriba él va desarrollando, ¿verdad?
Yo creo que este es de los estilos que te permite crear lo que llega a tu imaginación. ¿Ves? Y es uno de los estilos también preferidos por muchos bonsaístas y muchas personas amantes al bonsai. Cuando ven un literati, siempre dice, ese es el árbol que yo quiero. Hay como estilos que llaman a la atención y el Ya. literati es uno de ellos. Es uno de ellos porque si vemos un buen árbol, ¿verdad? Que tenga un buen nevario, un buen sistema de raíces y entonces pega a salir con esas contorsiones y esas curvas, ¿verdad? Es un árbol que su punto focal te va a llamar la vista rápidamente, ¿verdad? Por su estilo, ¿verdad? Y sorprende también la parte esa de la maceta. Cuando Sí, se ve sí, el árbol y que la maceta es tan finita, esa es parte sí, de lo sí. atractivo. Eso. Adelante, Jaime. Jaime, adelante, puede conversar. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Carlos? Claro, Buenas Muchas noches. gracias. sí, Y sí. felicitaciones, tienes unas cosas muy bonitas ahí atrás. Gracias. Disculpa que insista un poquito en el tema de las medidas de la maceta. Me queda clarísimo que tiene que ser una maceta pequeña, ¿verdad? Muy baja. Entonces aquí en los literati no participa la famosa regla de dos tercios, ¿verdad? Hay mucha más libertad, inclusive por lo que veo atrás en tu espalda, ¿verdad? Sí, Queda un poco más libre, ¿no? es un estilo más libre, eso es así. ¿No? Ok, ok. Entonces, el tema de ancho de maceta por dos tercios Bueno, no va muy estricto el tema, ¿no? no, todo va a depender de cuál sea nuestra base, nuestro nevario, nuestra radiculación, es lo que te va a permitir, ¿verdad? Escoger esa maceta, ¿verdad? Ok, Pero es un ok. estilo que por su altura, no debe ser un tiesto Ya, muy claro, ancho, por ¿verdad? supuesto, no, no. Como vemos en To- otro estilo de bonsai, Total, ¿verdad? total. Ahí la Ya, clave es una bandeja, cre- realmente una maceta cre- pequeña. Listo, pues. crear la armonía, ¿verdad? Ok, Entre el árbol, entre la especie, entre el follaje que tenga, ¿verdad? Lo que hay que ok. crear una armonía para que entonces salga, pues, La armonía y las musas. y la musa que huele, que llegue ese momento que huele esa musa. Yo creo que, ¿verdad? Es el estilo más libre que podemos tener dentro Chévere. de Bonsai para poder crear, para poder que esa musa llegue y Ya. poder ver Muy bien, esa ilusión plasmada ahí en un árbol. perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos, bien. Bueno, Andrés Guerra pregunta sobre el almácigo, que si se presta para hacer literati, Bello. que él ha visto que hay muchas de esa especie en Mucho. Puerto Rico. Sí, mucho. Yo tengo dos o tres de ellos en Literati, sí, exhibí un jardín selecto muy bueno, con muchas curvas. El almácigo es una especie que tú le pones un alambre y según tú vas volteándolo es bien cristalino. Hay que alambrarlo bien joven, porque parte de que tú lo toques, empieces a dar las contorsiones y las vueltas, ¿verdad? Hacia donde él va, rompe muchas ramas. Yo los míos tengo uno bastante adelantado y las vueltas que he logrado darle ha sido quiebra, sella, vuelve y sella, por lo cristalino que es su tronco. Perfecto. Otra persona que quiera comentar o aportar al tema. Adelante, Yanira. No sé por qué, pero sabía que me ibas a llamar. Bueno, Está tengo varias preguntas. Primero, sabes que los literatis por lo general, el follaje se concentra en el tercer tercio del árbol, ¿verdad? Por regla general. Eso es así. Y dado también de que este es un envase o una maceta bastante llana y reducida, ¿cómo tú fertilizas? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Cómo son los cuidados? Los cuidados deben ser más intensos, más agresivos, ¿verdad? Los riegos foliar se riegan cada 15 días, ¿verdad? Y los abonos que podamos usar, orgánicos o químicos, leyendo las etiquetas, ¿verdad? Unos duran 3 meses, otros duran 4 meses, entre 90 y 120 días casi siempre, ¿verdad? A mí me gusta abonar como es, ¿verdad? Usual, según las etiquetas de los abonos que usemos y de manera floreal los intercambios. O uso triple 20, o uso Super Dry, emoción de pescado, ¿verdad? Essential. Los intercalo cada 15 días, intercalo y fumigo entonces y abono a la colección.
Ujú. pero son más cuidados. El riego es mucho más intenso, ¿verdad? Porque sabemos que aquí el clima es caliente en este trópico, Sí, que eh, se sacaban rápido porque y están se paso secan bien rápido. ¿Sí? Y entonces en cuanto a las curvas, dicen que los literatis también están inspirados en los kanji, ¿verdad? En los De campos. Rolls. ¿En qué tú te inspiras en hacer tus diseños? Yo veo mucho, me gusta sentarme mucho a la orilla de los montes, de la naturaleza. Yo creo que siempre he creído que el mejor maestro que podamos tener es la naturaleza, ¿verdad? Y podamos crear ese bonsai literati, esa ilusión que llega, ¿verdad? No retirándonos de que se parezca a lo que podemos ver en nuestro entorno, en nuestro ambiente, ¿verdad? Y ahí vamos. Ya a la vez que tú pones ese alambre, llega esa ilusión, llega esa musa y la mano voltea, ¿verdad? Y nos ayuda a moldearlo. A mí me gusta, ¿verdad? Empezar a hacer un dibujito y mirarlo para seguir desarrollándolo. Pero yo entiendo, yo creo que y me gusta mucho, ¿verdad? Observar la naturaleza. Y la última pregunta, dado que los literatis por lo general son troncos finos, delicados, ¿verdad? Eh, que las especies pues que se vayan a escoger deben ser especies, me imagino yo, porque yo no tengo tantos literatis personalmente. Ok. Deben ser que no sean muy agresivas en crecimiento o tú escoges, no importa. Nosotros trabajamos con los ficus, que es uno de los árboles más agresivos en crecimiento, ¿verdad? Lo que hay que pues, hacerle más trasplante, tratar de mantenerlos reducidos y mantenerlos podados. Podados, 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 porque ellos, si los deja, se Sí. van, se salen del tiesto, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Igual pasa con las ristias, los jazmines. Es un árbol sumamente fuerte, sumamente duro y pasa lo mismo, si lo deja, se llena, deja ahí donde está y se viran, te salen el diseño, si te crece una rama, se te va de proporción los grosores, ¿verdad? Son árboles de crecimiento rápido. El almácigo, tú lo puedes controlar más porque es un árbol de crecimiento más lento, ¿ves? Se mantiene más donde tú lo vas a tener ahí en esa maceta pequeña, bajita, a él le gusta estar seco, no muy húmedo. Es una especie muy buena para el literati. Pues gracias, Carlos. Vamos, vamos. Entonces tenemos Cecilia. Adelante, Cecilia. Gracias, Víctor. Carlos, Sí, varias ocasiones, no sé si tú también habrás observado que hay materiales y me llamó mucho la atención en alguna ocasión un trabajo de un maestro, sin decir el nombre, que trabajó una gritia religiosa multitronco, o sea, un literati, un estilo literati en multitronco, pero todos los tronquitos eran totalmente parejitos, o sea, no había diferencia de grosor o de calibre entre uno y otro, y además no había conicidad en la línea del tronco hasta terminar en la copa. ¿Qué opinas tú de estos árboles o de estos materiales que siendo tubulares, todos del mismo calibre, pretenden llamarlos literatis con dos o tres torsiones y dejándoles un pequeño penacho en su ápice? ¿Consideras tú que eso es un literati? de verdad que no he visto el caso. Me gusta respetar, ¿verdad? Y observar y admirar el trabajo de cada maestro, de cada, ¿verdad? De cada compañero, pero pues según lo que vemos, lo que conocemos y lo que buscamos información, ¿verdad? No debe ser un buen literati, ¿verdad? En ese estilo, según usted me lo explica. Un literati debe tener una buena base, una buena sistema de radiculación de raíces, ¿verdad? Donde crea un carácter de vejez que él se sujeta a ese suelo, a esa maceta donde está, y según él va subiendo, por eso el follaje es en la parte superior del árbol, debe ser, ¿verdad? Debe haber una conicidad marcada para nosotros poder admirar un buen árbol, un buen árbol que podamos llamar un árbol ya en un estado avanzado o terminado para, ¿verdad? Para llevarlo a una exposición. Coincido contigo también. Pienso que el literati, por muy alto o por muy, o la especie que sea, o por el estilo que se quiera combinar, sí o sí, al igual que cualquiera de los otros estilos, debe tener conicidad. Sí, sí, Si debe. no, o sea, como que no cumple y no se ve bien al final.
Eso es así. Debería cumplir con los parámetros, ¿verdad? Con las reglas básicas y estándar del bonsái. Una de ellas que enfatizamos mucho en ella, ¿verdad? Mis maestros que nos han guiado, ¿verdad? Siempre han enfatizado mucho en eso, en que esa conicidad tiene que estar marcada en un árbol, sea literati o sea, ¿verdad? Cualquier otro árbol, pero en el literati lo que lo caracteriza es eso, esa conicidad, esa base, ¿verdad? Y esas contorsiones que él pueda crear. Gracias. Ah, Pregunta Geo con relación, si puedes mencionar alguna otra característica de la maceta. eso va a depender, ¿verdad? De lo que tengamos, del árbol que tengamos, de la especie que tengamos, ¿verdad? Lo que nos va a determinar. Eh, Debe ser una maceta, ¿verdad? El 75 o el 80% de las ocasiones redonda, bajita, la podemos usar ovalada, podemos ponerlos en curama, puede estar sujetado a una piedra, ¿verdad? O una laja. Entonces eso lo va a determinar al final del trabajo, ¿verdad? La especie o el árbol que tengamos, ¿verdad? En las manos para trabajar en ese momento. Exacto, todo va a depender de cuál sea el árbol para trabajarlo, para plantarlo. El Claro, árbol va claro. a exigir qué maceta es que quiere. Sí, sí, porque no vamos a querer poner un árbol que tenga una buena raíz, que necesite, ¿verdad? De tener sustrato, ¿verdad? Mezcla en esa maceta, en ese tiesto. Lo vamos a llevar a casi nada para entonces al final del día, a las 2 semanas, ver el árbol cómo va ver su deterioro, ¿verdad? Lo que queremos crear y creamos con un arte vivo, que es lo que nosotros creamos, ¿verdad? Plasmamos un arte viva que está en crecimiento todo el tiempo y lo que queremos es salvaguardar, ¿verdad? Nuestros trabajos, nuestros proyectos para así poder presentarlos a futuro. Y, Perfecto. perdón, Algo. ¿y hay algún color en especial o también va a depender del árbol Va a depender en del cuestión de la árbol. maceta? Sí, va a depender del árbol. Si lo queremos un árbol con flores, podemos usar un tiesto glaciado, ¿ves? Si tenemos una corteza robusta, marcada, podemos usar un tiesto, ¿verdad? Con porosidad, con ciertos diseños, ¿verdad? Eso todo lo va a dictaminar al final del día, el árbol, la especie y el árbol que tengamos. Bien, gracias. También Algo, diría algo, algunos si es masculino o femenino. Adelante, José. sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos, Carlos. Saludos, Algo, Máster. Buenas gracias. noches. Buenas noches. Algo muy importante que no se ha mencionado es también las proporciones. Las proporciones. Recuerden que es un árbol estilizado, el literati, y la proporción de la hoja. Estamos hablando ahorita del almácigo. El almácigo tiende a tener la hoja un poquito bastante grande. Hay que estarlo defoliando para poderlo desarrollar la ramificación, para poderlo exhibir sin follaje, solamente con la ramificación. Pero nosotros tenemos acá una especie muy buena que yo la uso y ahora mismo yo tengo tres literati de NIA. La NIA se presta mucho para eso porque tiene la hoja muy, muy, muy pequeña y hace muy buenos follajes, buenas copitas. Que hay que tener mucho cuidado con las proporciones en cuanto a la hoja se refiere, porque recuerden que tenemos el follaje en el último tercio del árbol y muchas veces el follaje es escaso y la estructura es escasa. Es muy minimalista, como se llama, o sea que son muy pocas ramas. Y entonces, si ponemos un árbol con hojas muy grandes, pues entonces nos vamos a salir de proporción y entonces va a tener quizás, como decimos acá, un bejuco con unas hojas de aguacate o unas hojas de mango muy grandes. O sea que se va a ver una proporción desproporcionada en cuanto a hoja, tamaño y grosor de tronco. O sea que tenemos que tener cuidado. En cuanto a los tiestos que se estaba mencionando, la mayoría del tiempo, como él dijo, son tiestos redondos, pero también hay excepciones, como tiestos cuadrados. Hay otro tipo de tiesto hexagonal que se usan también para ese estilo. O sea, lo importante es que sea un árbol, un árbol que esté estilizado, pero que el tiesto guarde relación con lo que es el estilo del árbol.
O sea, que no podemos poner un árbol, un tiesto de 4 o 5 pulgadas de profundidad cuando estamos poniendo un árbol estilizado con muchas contorsiones y follaje escaso en la parte de arriba solamente. O sea, se va a ver muy, muy pesado un tiesto para ese tipo de árbol. Otra de las cosas también que nosotros o sea, se aprende también con el tiempo es que muchos de los árboles que nosotros no queremos, que tenemos en una esquina del patio, porque no da para ningún estilo en cuanto a cascada, no da estilo para moyogi, no da estilo para recto formal. Muchas veces esos árboles que no sabemos qué hacer con ellos, los podemos convertir en el estilo literati, porque el estilo literati rompe todas las reglas. Todas las guías las rompe el estilo literati para los árboles normales. O sea que tenemos la apertura de violar las reglas, como decimos, para crear un estilo libre, que es el estilo literati. Eso es así, eso es así. Es interesante, José, el almácigo, cuando uno lo defolia, ¿verdad? En este estilo literati, que empieza su rotación, ¿verdad? Esa hoja rojiza, pequeñita. Exacto. Es muy bonito, se ve muy bonito. Sí, el amásico lo que pasa es que es muy vidrioso. Al ser vidrioso las ramas, pues parten. Y muchas veces el estilo literati lo debemos empezar a formar desde bejuco. Porque desde bejuco podemos doblar las ramas, podemos doblar su tronco y podemos hacer curvas que sean sinuosas, pero que no se vean antinatural. O sea que tenemos que tener una lógica en cuanto a las curvas que debe tener ese árbol. O sea, y no necesariamente, como dijo Carlos ahorita, no necesariamente tiene que tener 7 curvas, como se decía en un principio, 7 curvas, 8 curvas, 20 curvas, ¿no? A veces tú puedes tener un árbol simple con 3 o 4 contorsiones nada más, pero lo importante es su follaje en la parte de arriba y el movimiento que va a seguir, la línea del tronco que va a seguir ese literati. O sea, todas esas cosas pues tienen que tener concordancia, tienen que guardar proporciones, tienen que guardar lógica en el diseño. O sea, porque no es hacer un literati por hacerlo. Un literati pues tiene su estilo, tiene sus características que debemos seguir buscar en ese árbol que estamos montando esas características. Así, claro, todo debe fluir en armonía, ¿verdad? El árbol, el estilo, el tiesto, ¿verdad? La escena donde lo presentemos, su mesa, ¿verdad? Todo debe estar en armonía dentro de una composición. Un estilo ahora que está muy, muy de moda ahora, o sea, bueno, digo de moda ahora porque está saliendo mucho en la internet y tú lo ves mucho en la foto de internet, es el estilo Lingnan, que es el estilo chino. El estilo chino Lingnan usan árboles sumamente viejos y con mucha estructura en su ramificación, pero una ramificación extremadamente corta y compactada que forman esas estructuras para mí preciosas, bellas. A mí me encanta ese estilo, Lingnan. Estoy haciendo uno ahora de hibiscus y lo llevo muy bien. El hibiscus, como reduce bastante la hoja, ya la hoja que yo tengo pues ya va por una peseta de tamaño. Pero el estilo Lingnan es un estilo muy bonito que se debe propiciar o se debe desarrollar más en tu colección, porque es un estilo muy bonito, un estilo chino. Bueno, es bueno, seguimos aprendiendo. Tengo una pregunta. Quizás hay otras personas que también tengan otros literatis también. Para las curvas, ¿has usado rafia para evitar? Depende de la variedad la especie. Sí. No, sigue. De acuerdo a la especie, en el almácigo sí la he puesto, ¿verdad? Porque el almácigo es vidrioso, es cristalino, pero muchas veces queremos crear esa fractura, esas estilladas que crean esa madera, le crean carácter de vejez a esas curvas, ¿verdad? Y podemos tener otras cosas. Muchas veces ponemos el alambre y quebramos la rama, ¿verdad? A propósito. Sí, también tenemos un estilo, una especie que es la Eugenia rhombia. La Eugenia rhombia, que le dicen hoja menuda también, ese se presta mucho también para el estilo literati. Yo tengo uno doble tronco más o menos,
y se adapta muy bien porque la hoja reduce también bastante y es un tronco estilizado, un tronco sencillo, y el color del tronco, que es amarillento, se ve muy bonito, muy bonito. Aquí en Puerto Rico nosotros somos bendecidos por la Ujú. cantidad de especies, ¿verdad? Que podemos tener en nuestras colecciones y trabajar, ¿verdad? Ujú. Yo creo que tenemos una diversidad y una variedad de especies que podemos trabajar y hacer muchas cosas disponibles, ¿verdad? Para nosotros poder crear y desarrollar nuestras obras. La ventaja de vivir en un eterno verano. Eso es así. Y Eso el Nevari de ese Literati no deben olvidarse tampoco, que debe tener un buen Nevari, un buen acampanado, porque no es simplemente meterle un canto de palo de bejuco en un tiesto redondo, porque se va a ver ridículamente feo. O sea, tiene que tener su carácter, todo el árbol en general tiene que tener todas las características de un árbol normal, pero en un estilo literático, o sea, que incluyendo su Nevari. Eso es así, eso es así. El buen sistema de raíces para que él se vea, ¿verdad? Le dé ese carácter de vejez sujetado a esa base, ¿verdad? Donde él está. ¿Y qué opinan de las copas que cruzan el tronco principal dentro de esas curvas? ¿Cómo no te escuché, Yanira? Discúlpame. ¿Qué opinan de los diseños, las curvas que yo he visto literatis como que le hacen unas curvas y cruzan el tronco principal? Y cruzan, pues, En el estilo, en es el estilo libre, Lindman es se da. es lo que le llegó a ese artista en ese momento, ¿verdad? Y puede ser parte de esa escena, ¿verdad? De esa creación, ¿verdad? Pues En el yo veo estilo, que... en el estilo Lindman se da mucho eso también. Ah, bueno. Y Carlitos anda por ahí, que él tiene unos literatis bien torcidos, debería prender la Sí, cámara. A ver. está por ahí. Déjanos verte, Carlito, este nuevo año. Eh, Carlito anda ahí. sí, Ah, mira eso. apreciar Víctor No aquí. sé si es a mí Ah, o es a otro Carlito, no sé. es a ti, tú Dale, el máster. eres. Y la Wow, barba. Qué bello, Carlos. qué bello. Y era eso como- lo empezaste desde cero, ¿verdad? Sí, ese se empezó desde cero. Es un ficus retusa, ¿verdad? Mira todas las vueltas, ¿verdad? Se hace ¿verdad? Ah, muy interesante. Eh, Sí. precioso. Carlito, te iba a comentar algo. Aclamábamos, decía Yanira que tú tienes muy buenos literati. No, yo creo que Yanira, bueno, no sé si era de mí o era del otro Carlito. Mira, pero nada, pero lo que quería primero, pues obviamente felicitar a Carlos, y decir aquí frente a ustedes que estamos muy orgullosos de que él nos va a representar allá en FELAP. Como pueden ver, pues Carlos pues se ve bien preparado y lo vamos a seguir ayudando a que esté aún más preparado todavía. Y nada, es un tipazo de estos del bonsai que cualquiera lo quiere como amigo del bonsai. Así que nada, eso es lo que quería, poner mi granito de arena. Yo creo que todo lo que tenían que decir de Literati lo dijeron. Eso último también, ¿verdad? Coincido mucho con José O, de que sí, no es simplemente que no es un palo súper grueso, sino que tiene que tener mucho carácter de vejez para que se vea bien el literati. No, puede ser un tronco delgado, pero tiene que ser un tronco viejo o parecer un tronco bien viejo. Eso y lo otro más difícil para mí en el trópico y en Puerto Rico es que nuestro follaje y nuestras copas tienden a ser bien densas y bien voluminosas. Y pues dificulta un poquito mantener, o sea, el liderati no es un árbol que lo trabajaste y se acabó. No, hay que cada cierto tiempo reducirle todo ese volumen de copas a cada rato, porque si no se desproporciona y se ve un árbol finito con un copón allá arriba, ¿cómo se dice? Una cabeza bien grande de follaje, y entonces pues pierde un poquito el sentido para mí de lo que es un literati, que es una pieza un poquito más delgada de follaje, más delicada de follaje, más suave.
Muchas gracias, Máster. Carlos Morales, siempre por su ayuda, por su disponibilidad para todos nosotros. Sabe que siempre mis respetos y se le aprecia. Pues estamos. Estás en mute, Víctor. Está bien. Ajá. Perdón. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Víctor. Perdón. Digo yo que si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentar algo. Si no, íbamos a comenzar a hacerle alguna pregunta a Carlos con relación a su presentación, a cómo le fue, qué pasó en ese concurso de nuevo talento. Háblanos de esa adrenalina, de cómo fue ese momento. Eso fue un momento sumamente, ¿verdad? Especial. Poder llegar ese día, poder llegar a ser uno de los escogidos, ¿verdad? Donde hubimos 5 compañeros de bonsai que nos desarrollamos juntos, ¿verdad? Cogimos muchos talleres juntos, ¿verdad? Y poder presentarnos delante de un panel de jueces distinguidos, ¿verdad? De mucha reputación, un evento de altura con una organización espectacular dirigida por nuestra compañera Yanira Hoyo, en un lugar espectacular como lo es Jardín Selecto, ¿verdad? Y Carlitos Morales. Tú llegar allí y a la vez que tú abres esas puertas, ¿sabes? Pararte allí frente a la gente, frente a los jueces, donde estuvimos con aquel salón de principio a fin, lleno total, que la gente no cabía. Ver a la gente que no utilizó los celulares, que no habló durante todo el evento, tú sabes, y dejarte sentir con tus compañeros, tú mirar hacia los lados y ver tus compañeros con buenos trabajos, con buenos árboles. De verdad que fue una experiencia, una adrenalina sumamente espectacular, ¿verdad? Desde que uno entró, estaban esos 5 árboles, tuvimos la oportunidad de mirarlos los 5, ¿verdad? Ir sobre ellos y cuando llega ese escogido que te toca trabajar, que tú tienes ese árbol ahí frente con ese panel de jueces y el público al otro lado, ¿verdad? Eso fue un show, una gran oportunidad, ¿verdad? Para nosotros, los más jóvenes en esto, en este arte del bonsai, poder desarrollarnos, ¿verdad? Nos inspira de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha unión, de mucho compañerismo. Eh, Se vio allí que nos gozamos entre unos y otros, ver los trabajos de unos a otros. De verdad que fue un evento sumamente espectacular, espectacular. ¿No? Y demuestra que el amante del bonsai nunca termina de estudiar, porque Nunca ahora te recordar toca seguir practicando, estudiando para poder estar preparado para eso. El bonsai eso. nunca se termina, siempre se mantiene aprendiendo y por eso estamos en Bonsai al Día tratando de llevar informaciones de una persona a otra, compartiendo lo poco que sabemos, lo mucho que saben los grandes profesionales para que, nada, el conocimiento es universal y con esto tenemos en la mano eso. ¿Sí? Sí, yo le digo a mis compañeros que el día que dejemos de aprender, fracasamos. Y le doy gracias, ¿verdad? A todos los compañeros que han estado con nosotros, ¿verdad? Porque nos permite compartir ideas, aprendemos de unos a otros. Y yo creo que este es un espacio muy bueno. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? Que como nuevo talento poder llegar a ustedes, ¿verdad? Siempre mi respeto. Y yo creo que esto es un gran espacio. Como usted bien mencionó, unos más sabes más, otros saben, pero yo creo que entre todos llegamos a un buen conjunto, unas buenas ideas y podemos seguir desarrollando. ¿No? Esto es cuestión de seguir como el bonsai en crecimiento continuo. Y una de las cosas interesantes que motivo a todos a que preparen su bonsai al día para que puedan participar, porque cuando hablé con él, él preparó y vio cómo preparó su material. Entonces, todos tenemos la oportunidad de hacer un bonsai al día. Es bueno que se motiven, que llamen a alguna persona, que le digan, mira, me gustaría que tú participes en Bonsai al día, porque con esto
vamos llenando más espacio, vamos llenándonos de más conocimiento. Y claro, y compartimos este momento grato que tenemos todos los miércoles en Bonsai al Día. Muchas gracias por estar presente. ¿Algunas palabras finales? Agradecido, ¿verdad? Por la oportunidad, a Víctor Liriano y a FELAP, ¿verdad? Y a Bonsai al Día por poder permitirnos compartir, ¿verdad? De lo que aprendemos, compartir experiencias vividas, compartir los trabajos que hacemos a diario, porque esto es un trabajo que es continuo. Gracias por sus expresiones, gracias por sus preguntas, gracias por las respuestas, ¿verdad? Por toda la ayuda a todos los que comunicaron. De esto lo hacemos un buen equipo de trabajo, todos juntos hacemos un buen equipo de trabajo, ¿verdad? Y agradecido por esta gran oportunidad que me has prestado en la noche de hoy. Muchas gracias a ti por estar presente, por prepararte también. Hay que Pasaste la seguir, prueba, mira. hay que seguir. Un fuerte abrazo. Pasaste Gracias. con honores. Muchas gracias a todos por estar presentes. Recuérdense que ya tenemos los programas en el canal de YouTube para que vayan y revisen y nada, y seguir compartiendo con todos los demás y motivando a que se unan a la FELAP. Estamos trabajando para que el bonsái en Latinoamérica y el Caribe cada vez sea más grande y tenga más oportunidades, pero tenemos que hacerlo entre conjuntos, tenemos que hacerlo entre todos. Y nada, Exacto. estamos unidos por una pasión y hacemos esto porque nos gusta, porque nos divierte y porque cada vez tenemos más amigos. Muchas gracias por estar presente. Nos vemos el próximo miércoles. Ahí Fuerte vamos. abrazo. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Lorenzo. José, saludos. Saludos. Abrazo. Buenas Igual. noches. Buenas noches.